Mi sociedad. Don Andrés, alias Licho, Matos, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días a todo el país que nos sintoniza cada día en este espacio, Periodismo y Sociedad, con el interés de que discutamos, airemos los temas de actualidad, de corte social, corte político, corte financiero, de todo lo que tiene que ver con el destino de los dominicanos. Gracias a todos los que nos sintonizan en el exterior, en la plataforma digital de canaldelsol.com. Estamos también en Facebook Live, eh, en vivo, en YouTube, en vivo y también en otras transmisiones. Así es que gracias por estar siempre con nosotros, que nos han dado nuestras demostraciones de afecto. Claro que sí, y como hemos visto durante meses, sobre todo en este proceso electoral, pues la audiencia de periodismo y sociedad cada día y paulatinamente se ha ido incrementando, y eso es una gran satisfacción porque es una respuesta al trabajo que hacemos y una respuesta también a la credibilidad con que ustedes reciben estas informaciones y comentarios que compartimos con todos ustedes. Y ya dicho, ya pasó la resaca normal, en el buen sentido de la palabra, de lo que sucedió el domingo. Hoy podemos explayarnos tranquilamente, ya está prácticamente todo definido, con porcentajes, definiciones de algunas candidaturas, inclusive de diputados, pero ya tenemos la posibilidad de ver todo en una marea sosegada. Bueno, el mapa prácticamente está definido con algunas interrogantes que faltan todavía por definirse, pero es muy poco ya. eh, y de eso vamos a ver cómo ha quedado. El PRM ha obtenido una contundente victoria y ha consolidado la mayoría como partido en el Congreso. Primero en el Senado, que ha tenido ya 18 seguras candidaturas electas ya. Tiene un amplio margen y queda muy poco ya por computar, pero que es inalcanzable en la mayoría de los casos. Vamos a detallar porque hay un interrogante que, que yo quiero airear, porque de acuerdo a la ley electoral, yo voy a ver cómo se pudiera desenvolver este resultado en la práctica en el Congreso. Por eso quiero detallar los cargos, los partidos y las personas que las representan, que han salido electas en esta contienda electoral. Según mis cálculos, el PRM tiene 18. La alianza PRM, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio y otras organizaciones, obtuvo 27 senadurías, 27 senadurías, esa alianza. Estaba previsto en 24. Eso. Hay casos donde el PRM no fue solo en un lugar. En una fue aliado a uno y en otros lugares fue aliado a otros. Pero la alianza fuerte que fue para el Congreso, para el Senado, porque la alianza con la Fuerza del Pueblo y con el Partido Reformista como sigla, igual que con el BIS, solo fue al Senado, no hubo más alianza. Entonces esa alianza fue firmada en 24 demarcaciones y luego el PRM obtuvo alianzas con el Frente Amplio, con Dominicanos
por el Cambio, que también obtuvo curules, y con otras organizaciones. Entonces, esa gran alianza de oposición obtuvo 27 senadurías y el PLD hasta ahora tiene 5, igual que hay una que todavía está por definirse en esa parte. Entonces, ¿qué Listo, ¿qué pasa? pasa con Samaná a propósito? Samaná, la tendencia amplia es que gana el PRM. Y allá el PRM no fue aliado a la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo tuvo un candidato y el PLD tuvo otro candidato. El Reformista tuvo una candidatura también que apoyó, que no fue la del PRM. Y hasta ahora el PRM está ganando ampliamente con don Pedro Catrén. Ya. De hecho, ya se declara ganador ampliamente, le lleva más de 20 puntos al Porque más cercano. hoy estaba ¿Eh? leyendo un medio que no le daba dentro del conteo que tiene el PRM, por eso me extrañó, pero continúa, continúa. No, allá gana. El PRM tiene esa asegurada. Y entonces, pero podemos ver, por ejemplo, en la capital, el PRM gana con Farideh Raful, ¿no? ¿Verdad? Correcto. En Monseñor Noel, el PRM, que personifica ahí la candidatura de Héctor Acosta el Torito. En Sánchez Ramírez, van dos, ¿no? ¿Verdad? El PRM personifica, encabeza la candidatura de Ricardo de los Santos. Van tres. En Duarte, el PRM encabeza la boleta con Franklin Romero. Estos son gente solo, o sea, que salen de las filas del PRM, o sea, que son militantes, dirigentes del PRM. Algunos son diputados, Farideh es diputada, Franklin Romero es diputado, de los Santos, Ricardo, es actualmente diputado. En María Trinidad Sánchez es un militante, es vicepresidente del PRM, que había sido candidato a Alexis Victoria. En Samaná también es un militante del PRM, Pedro Catrén, que había sido también candidato igual que María Trinidad Sánchez. Ahí van 5. En Puerto Plata, evidentemente, una diputada actual del PRM y una dirigente de la Dirección Nacional del PRM, que es doña Giné Burnigal, que recupera esa curuleya. El PRM la mantiene porque antes la tenía paliza. Entonces van 6. En Montecristi, el PRM tiene a Moreno Arias, que es del PRM. Moreno Arias regresó un tiempo, un año antes de las elecciones, se organizó en el PRM, vino del PRD, pero es del PRM él. Igual que en Valverde, Edino Lasco fue candidato que se dicen que se la robaron en las elecciones pasadas, se dicen no, se la robaron. Ahora ganó con un margen amplio en Valverde. Entonces, vemos, por ejemplo, otras provincias que son PRMistas, como el sur, en Peravia, Mircea de Franjul, que era diputado, había competido por la senaduría y él fue diputado, ahora mismo no es diputado, y le ganó, pero es del PRM ya, aunque él fue diputado por el PLD, pero es un militante organizado en las elecciones pasadas por el PRM y fue candidato en las elecciones pasadas por el PRM. En Asua, la actual diputada, mira que hay muchos que repiten que pasan de diputados a senadores. La doctora Lía Inocencia Díaz, que es diputada actual, es la virtual ganadora de Y Asua. ganó con un amplio margen en frente a Calderón, Rafael A Calderón. Rafael Calderón. Eso es una faceta que yo pienso después analizar porque se cayeron muchos caudillos del Senado. En, Bauruco. en, en Bauruco, el PRM recupera esta candidatura con una senadora que había sido senadora 2 veces. En su casa, la senaduría ha estado en 4 periodos, Melania Salvador, que vino en el proceso interno
del PRM, cuando el PRM eligió los candidatos, cuando Luis, Hipólito y eso, ella vino al PRM del PRD. Entonces, no tenía contendores, ella fue la candidata y recupera para el PRM esa posición en Bauruco, en esa parte. Y otra del sur que el PRM conquistó, ¿cuál fue? No, no hay más en el sur como partido porque está En peleando el Elías caso de Piña. Elías Piña, ¿cuál es la situación? Esto es un virtual empate y yo todavía no puedo decir que ganó uno ni el otro. Ahí, aunque el del PRM tenía anoche una ligera ventaja a pocos puntos sobre el del PLD. Pero ese también es del PRM. Johnson Encarnación es un cuadro, un dirigente del PRM neto. En el este, el PRM ganó con un militante suyo, Monteplata, con Lenín Valdés, que ya había sido candidato en otra ocasión. En la romana, el PRM gana con el doctor Iván Silva, también del PRM. Muy buen En, candidato, muy buen profesional. correcto, bastante bueno. En Mayor ganó con el doctor con Cristóbal Castillo, que es actualmente diputado. Vino en el periodo, después que ganó la diputación, vino al PRM del PRD. Él ganó en la boleta de la alianza PLD-PRM, PLD, en Mayor, pero inmediatamente se desprendió y salió para el PRM. Lo mismo que en Santiago, en el Ceibo, el PRM gana, repite con su senador, que es el actual vocero, Santiago Zorrilla. Y en Espaillat, el PRM gana con un destacado médico, Carlos Gómez, que es neto de las filas del PRM en esa parte. Esas son las candidaturas, 18 en total, que el PRM puede hoy contar con ella. Otras que la alianza gana es, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo gana, pero es de la militancia del Frente Amplio. O sea, Antonio Taveras no es un PRMista de sus centros, sino del Frente Amplio, que lo postuló primero que todo el mundo, y ahí gana un aliado. Es decir, que tendremos, aunque fue el PRM que representó eso, y de esto es que yo quiero hablar para que vean todos estos casos. En la provincia de San Cristóbal, gana la alianza, pero gana una persona del frente de la Fuerza del Pueblo, que es eh, Franklin Rodríguez, Rodríguez. Franklin Rodríguez. Lo mismo pasa en provincias como, por ejemplo, en Santiago, que gana Eduardo Estrella, es verdad, pero él es del Dominicano por el Cambio. Y en La Vega gana Rogelio Genao de la Gran Alianza, pero Rogelio es reformista. Entonces, ¿cuál es ahora el dilema? Oye la atención esto para que tú veas. En el Hermanas Mirabal, la alianza, la cabeza de la boleta la tiene el Partido Reformista con Bauta Rojas. Pero todo el mundo sabe que Bauta Rojas es un cuadro, es una de las dos o tres personas de confianza de la Fuerza del Pueblo del doctor Leonel Fernández. Entonces, Bauta Rojas también fue la boleta del Frente Amplio. Ahora mismo se lo están contando al Partido Reformista, pero todo el mundo sabe que Bauta no es reformista. Lo mismo pasa con, por ejemplo, en Ocoa. En Ocoa, el señor José Antonio Castillo es un hombre que era del PLD, seguidor de Lionel, que el BIS lo asume como asumió a Pedro Alegría y el BIS encabeza esa boleta, pero él no es del BIS. Él es, él es seguidor de Leonel Fernández. Y esa curul pertenecerá en términos de Leonel Fernández. Ahora, O sea, y así, nominalmente pertenece al BIS.
Sin embargo, en la Bueno, práctica, Leonel Fernández, jurídicamente, aquí que yo quiero entrar en esa situación que se va a presentar, igual que Antonio Marte, que aunque está en la alianza PRM, Reformista, Fuerza del Pueblo y otros, él se lo están computando al Partido Reformista, igual que el Dajabón con el señor Sosa. pero Ahora esa gente no, Marte respira reformismo o PRM, porque no creo que sea no reformista, Antonio de Marte. Leonel Fernández. Marte renuncia al PRD para irse con Leonel Fernández. Y el que postula a Marte en Es el Santiago reformista. Rodríguez es el doctor Leonel Fernández. Es el Ya. doctor Leonel Fernández que lo presenta en la boleta reformista, la Fuerza del Pueblo, pero el reformista es quien primero lo inscribe. Igual que el de Dajabón. Sí, el doctor David Sosa, Entonces, que lo pero inscribe el reformista, pero es de Leonel Fernández. toda esa gente, 5 en total, que están por el reformista y el BIS, 4 reformistas y el BIS, ¿qué va a pasar? Porque la ley electoral prohíbe que una persona deje su organización original que lo lleva y pase a otra. Si se va a otra, tiene que dejarle el cargo a la que lo representa oficialmente. Entonces esa gente tendrá una dificultad porque la Fuerza del Pueblo va a tener un bloque seguro. Claro, Me imagino eh, en la, en la en el Senado, en el Senado, que es representado por ahora Franklin. mismo Franklin y el del Ceibo es de la Fuerza del Pueblo también. El del Ceibo no, el de la Altagracia que le ganó a Amable. O el doctor Sedano. El doctor Sedano es un hombre de Leonel Fernández, fue gobernador, es amigo personal de él, es su candidato, es. Entonces ese va a ser el bloque de la Fuerza del Pueblo. Pero Ibauta va a ir al bloque reformista con Genao. No. Yo no lo espero. Entonces eso pasa en esas boletas. ¿Qué va a pasar? Si se arma algún lío, qué sé yo, algún reclamo, ¿a quién le va a obedecer ese bloque de senadores que se lo atribuyen al BIS y a... ellos le van a responder esto al doctor Leonel Fernández. Desde luego. Y desde luego, entonces ahí va a venir algo. Ahora, ¿qué ganan los partidos? Por ejemplo, el Partido Reformista va a aparecer, aunque apenas tiene 1.74 como partido hoy en la votación, pero va a aparecer en la votación nacional, la votación para presidente, Uh -huh. pero va a aparecer con 6 senadores o con 5 senadores. Tiene un solo, que es Rogelio Genao, pero va a aparecer con 5 en en la nomenclatura de la representación en el Senado. Igual que como el PRM, yo sé que va a tener sus 18, pero yo me imagino que el Frente Amplio va a reclamar su curul y va a reclamar su bloque. Igual va a ser Dominicanos por el Cambio. Evidentemente, igual, y el BIS, aunque sea como lo tenía Pedro Alegría todo el mundo sabía que no era del BIS, porque Pedro Alegría era del PRD, después tuvo un tiempo en el PRM, pero renunció. Y entonces él gana por el BIS, porque no encontró otro camino para llegar al Senado. O él él encontraba, pero él Entonces, no quiso. Pedro Entonces Alegría hizo en el el BIS. Senado, en la práctica, él ganó por el BIS, pero en la práctica, ¿en qué módulo de los bloques estaba? Era un hombre de Danilo Medina. Pedro Alegría es un hombre de Danilo Medina en este momento, es un hombre, es su compadre, tiene una relación personal muy estrecha. Pero en Y la práctica, en el con el día a día, PLD siempre actuaba aliado al PLD, siempre actuó con el PLD. Siempre votó con el PLD en el Senado. Pero Pedro Alegría está por encima de los partidos en Ocoa, ¿sabes? O sea, en Ocoa, tú no le puedes decir que Pedro Alegría, él está por encima del partidarismo político en Ocoa, pero fue por el BIS y fue aliado también al reformista allá. Ahora, él representó siempre
su, su alianza con el PLD, con el presidente Danilo Medina, con quien él tiene esa relación. Así es como lo ve. Entonces yo veo esa dificultad jurídica de acuerdo a la ley electoral en cuanto a la nueva composición. Es decir, vamos a tener 6 bloques en el Senado, 6 bloques que van a reclamar y van a tener sus representaciones en esa demarcación. Así yo veo las cosas y así va a ser. Lo de Díaz Piña no varía para ninguno, porque si no cae en el PRM, cae en el PLD. Cierto, cierto. Mira, muy interesante esa evaluación que tú haces y más interesante todavía será ver qué sucederá en la práctica, porque como bien dices, hay una jurisdicción, hay una ley que establecida, que es la ley de partidos, y que indica sobre estos casos. Sin embargo, la práctica está por verse lo que va a suceder. Está bien interesante eso. Y, Sí, y ya hemos visto, ya pasando recuento rápido así, hemos visto que este proceso en sentido general fue un proceso limpio. Tus amigos compracédulas parece que no hicieron su agosto, ahora en julio, Licho, estuvo reducido eso. Inclusive aunque, Participación Ciudadana lo manifestó, que fue mucho más reducido que en otras ocasiones. aunque el presidente de la comisión de la OEA dice que ese fue un flagelo, que fue una lacra, que se manifestó mucho más que en las elecciones municipales pasadas, la compra de cédula. Mucho, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va Y a ser? la OEA Ahora, resalta, y la OEA resalta que esa fue una de las lacras que personificaron este proceso. La compra me, del voto y la me compra de extraña que cédula. ahora haya sido, se manifestara en mayor medida que en las elecciones municipales, porque en las Participación elecciones ciudadana. municipales y en las presidenciales de 2016 fue algo que era una elección paralela, elección adentro y compra afuera. Participación ciudadana, eso. Mira, mientras no haya una sanción drástica, ejemplarizadora, mientras ese delito no sea pasajero y tolerado, eso no va a dejar de ser. Solo cuando le hayan hecho, aplicado una sanción drástica, grave, aleccionadora a una personalidad, a un dirigente importante, eso no va a dejar de ser. Solo así el régimen de consecuencias es lo que pide, es lo que pide que esto se detenga, igual que el clientelismo. Pero más que el clientelismo, porque el clientelismo tiene muchas maneras de disfrazarse. Ahora, la compra de cédulas es abierta, es así. Y a mí me preocupa porque eso, eso trastorna el resultado, trastorna la cosa. Hipólito tiene una posición clara. Hipólito Mejía la retiene desde hace más de 10 años. Él dice que hay que poner el voto obligatorio. Y la persona que no va a votar paga las consecuencias. Solo así la gente deja de vender la cédula, porque la gente sabe que tiene que votar. Ahora se, se deja ahí la compra del voto. Tú sabes que la tragedia que pasó con este dirigente del PRM, Julio Pérez, que a propósito van a sepultar sus restos hoy en el Cristo Redentor a las 10 de la mañana. Esta fue una tragedia precisamente por esas lacras, por ese vicio y esa impunidad con que determinados sectores se mueven alrededor de las elecciones. La compra de cédula, la compra de voto, el pago para votar por fulano de tal y el amedrentamiento por... Todo eso está como delito, pero no lo aplican, no lo Mira, cumplen. y todo el que pudo dar una información que estuvo como testigo cercano al hecho, todos coinciden en que él no tuvo nada que ver con esa situación, que fue un azar del Nada. destino.
era un inconveniente por situaciones de dinero que había entre personas pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana. Su hijo y un amigo del fallecido son uno de los que lo manifiestan de esa manera. Por suerte la Fiscalía ya emitió orden de arresto contra 2 personas. Los nombres son Andy Sánchez Doñé y Helpi Polanco Gómez. Andy La Sánchez fiscal, no me Doñé diga. y, y Helpi Polanco Gómez, quienes están prófugos, pero la Fiscalía del Distrito tiene indicios que le permiten indicar a estas personas como que tienen participación en este suceso, donde lamentablemente murió por impactos de bala Julio Pérez Valdés. Esperemos que estas personas sean detenidas y que pues puedan ellos indicar el grado de responsabilidad que han podido tener, y la Fiscalía, el Ministerio Público, por supuesto, hacer su papel, y que esta, por favor, esta no sea otra muerte más de campaña, porque Ojalá. hay un dicho que viene desde hace años, que los muertos de campaña se quedan en el aire, no se pagan. Ojalá que el caso de Julio Pérez no sea otro como estos. Qué bueno. Ya el PRM le tiene abogados, un sector importante de la Universidad Autónoma también se prestó a brindarle abogados o servicios jurídicos a la familia. Y hay una intención de que eso no se quede así. Esos muchachos, lo mejor es que se entreguen y que sean dilucidados en el tribunal eh, lo- las, los rumores que se cuenten de ellos y que la fiscalía ha puesto. No sabía que la fiscalía Sí, tenía. esas eh, 2 personas están siendo indicadas como con responsabilidad en ese hecho por la Fiscalía. Correcto. Bueno, Vamos a pausa, me eh, imagino. vamos a una pausa y venimos entonces con muchas cosas que hay de Luis y de los diputados posibles. Yo tengo que han salido como que una confusión, como el interés de mucha gente para que salgan, pero que no van a salir en los diputados de la capital. Bueno, Vamos a vamos. una pausa. Señores, miren, pasó el proceso electoral. De mi parte, me satisface que en estos momentos el papel de los miembros de la Junta Central Electoral, su pleno, haya sido positivo y haya podido llevar al final un proceso sin mayores inconvenientes. Me alegra, de verdad que sí, que se pueda hablar de una reivindicación de sus labores técnicas por parte de la Junta Central Electoral. Y ojalá que este sistema de votación con boletas físicas se mantenga por lo menos por los próximos periodos electorales. Que no volvamos atrás a inventar con cuestiones tecnológicas, con escáner. Bueno, los escáneres sí, pero el voto automatizado, electrónico, pienso que todavía nosotros no estamos preparados mentalmente, porque tecnológicamente pienso que sí, pero mentalmente pienso que, para ponerlo con palabras agradables, no estamos listos todavía. Se inicia en 38 días un nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader. Luis Abinader ha creado grandes expectativas, logró crear confianza en la población. La población creyó en la propuesta de él y de su partido revolucionario moderno. La población está más empoderada. La población no es la misma de hace 4 años. La ciudadanía reclama. Hay un potencial de jóvenes que están pendientes, que hacen opinión, que se manifiestan. Entonces, las exigencias y cualquier reclamo le llegará quizás temprano al gobierno de Luis Abinader si las expectativas la población ve que no las está cumpliendo a tiempo. Pienso que con el equipo que él tiene, con la decisión que él tiene,
esto no será mayor obstáculo. Esto no será mayor obstáculo porque cuando hay controles, como se ve que se ha prometido en esa propuesta presidencial, de controles de gasto, controles de dónde van los dineros, pues los recursos rinden y serían suficientes para cumplir con esas promesas que fueron hechas no medalaganariamente, no por deseo. Entendemos que tampoco no por populismo, sino en base a estudios de sus equipos técnicos y administrativos que pudieron darle la posibilidad a Abinader de él presentar propuestas concretas. Pienso que habrá varios grandes inconvenientes. El principal de ellos, por supuesto, es el inconveniente sanitario, el problema del COVID-19. Concomitante a eso habrá otro gran problema real y es el problema del empleo. Abinader tendrá un gran reto por delante porque la economía dominicana en la parte laboral desde ya está siendo afectada. Por supuesto, pienso que mantendrá los programas que ha establecido este gobierno, los ajustará en el sentido mejor de la palabra para bien, como son los programas estos de fase, durante un tiempo prudente. Y pienso que el empleo y el problema sanitario serán los mayores retos a emprender por Luis Abinader y su equipo de gobierno. Bueno, hay que darle tiempo. Luis, ayer fue su primer día de, de transición de candidato a presidente electo. Ayer él tomó el día para un poco eh, pensar con tranquilidad en su casa y estuvo más recluido en su casa y en términos de un perfil más bajo, como debe esperarse, con todo ese ajetreo que desarrolló durante la campaña. Pero ya por el corto tiempo relativamente y rompiendo la tradición de la transición, que apenas son 40 días, él tendrá que abocarse a, a un trabajo que es rutinario, pero que tiene que ser agilizado. Por ejemplo, ayer el presidente Danilo Medina produjo un decreto designando una comisión para la transición y lo insta a Luis, le invita a que forme la suya para que rápido aprovechen el tiempo y conformen el procedimiento de la transición. Hoy yo pienso que el PRM tiene una rueda de prensa y me imagino que ahí va a, a definir o a presentar la comisión. Como tú dices, Luis tiene una estela de expectativas que la sociedad espera. Yo noto que hay dos elementos fundamentales que van a presionar, si se puede llamar así, la urgencia del nuevo presidente de la República. Uno es el asunto de la pandemia, de la economía en la pandemia. Ya los empresarios le solicitaron definir un plan sobre cómo salir de la pandemia. Y el otro, un programa económico y sanitario, que yo decía ayer que hubiese sido muy atinado del actual gobierno definir un plan en combinación con Luis para que en este mes se redujera el contagio. Ojalá que fuera así, no veo como esa intención. Y segundo, la otra parte es la parte de la impunidad. La gente está regando la necesidad de que Luis defina en sus primeras medidas cuál será el recorrido, cuál será la señal de que él va a remover el sistema persecutor del país a los delitos y
es reducir la impunidad. Él ha dicho, ha reiterado y lo volvió a decir como presidente, creo que lo dijo, no sé, es sobre la designación de un sistema judicial en lo que tiene que ver con el gobierno de independencia. Él Yo habló recuerdo, específicamente de un procurador políticamente independiente y de una Cámara de Cuentas nueva, políticamente independiente. pero no solo eso, sino que también yo escuché a Uchilora decir que Luis había dicho en un programa que no solo la procuradora va a ser independiente, el procurador. Él dijo, pero no puede ser no necesariamente tiene que ser un procurador, puede ser una procuradora. Y ahí está sonando pero insistentemente doña Miriam Germán como posible procuradora. Creo que es la que el pueblo más asigna ahí. Hay mucha gente que pudiera ser don, no sé, don Suero Isa, eh, Miriam y otros que tienen señales de independencia. Pienso que doña Miriam es la que más ha concitado la atención de la gente y la promesa de Luis de ese ministerio público independiente o no partidista, porque la independencia es relativa, pero que no sea reconocido partidista en esa parte, para Ojalá que ir, lo que suceda, suceda con objetividad. Si bien que no se aplique el borrón y cuenta nueva, que tanto daño ha hecho al país y que tanto gusta al sistema político dominicano, que no se actúe tampoco con retaliación. Que si hay investigaciones necesarias que hacer, por ejemplo, sobre el patrimonio de determinada persona que haya sido funcionaria o haya estado ligada a negocios no correctos, pues que sea con la mayor de las objetividades, con la mayor de las profesionalidades y objetivamente y de manera institucional. Eso sí servirá bastante a nuestro sistema, a nuestra institucionalidad. Pero si es cortar cabezas por verlas caer, para que luego en la justicia, con abogados preparados, pues puedan desmontar esas acusaciones mal fundadas que podrían hacerse, pues de nada valdría. Capacidad, profesionalismo, objetividad, coherencia, fuerza moral para ejercer cualquier acción judicial en contra de una persona que se considere ha delinquido previamente en torno a su relación con el Estado. Eso es lo que mira, pienso funcionaría y necesitamos en nuestro sistema moral de cómo se manejan los gobiernos. independientemente de quién sea, independientemente de quién sea, tú verás a los perseguidos argumentar que son retaliaciones. No importa, tú puedes traer ahí al arzobispo Osoria como procurador general de la República. Va a verse como una cosa. ¿Por qué? Porque los expedientes los va a motivar, evidentemente, el Ministerio Público. Tiene que hacerlo. Porque el pueblo no votó por Luis porque Luis tiene menos de 50 años, porque es el más joven. El pueblo votó por Luis porque aspira a una sanción, aspira a una detención del proceso. Y el pueblo mayoritariamente tiene una sed de que se haga justicia. Luis no le puede salir ahora con temor de eso. Ahora, él no puede retaliar individualmente. Él no puede dar señal de que son expedientes como muchos de los que se elevaron ahora, persecuciones que se veía que era política. Eso no lo puede hacer. Mira, Y ayer, ahí, doña Miriam, y ahí, uh, doña Miriam, tiene su puntito un poco negro. Ahí, porque doña Miriam tiene la dificultad de que ella fue muy agraviada, muy fuertemente maltratada en el gobierno, en esta Procuraduría, en este Ministerio Público, con todo el nombre y todo su cosa. Ella va ahí y la gente piensa que ella va a retaliar.
ella no es retaliadora, ella no es una mujer de ese nivel. ¿Tú me entiendes? Mira, Sí, ayer, estoy de acuerdo totalmente contigo. Ayer se movió mucho en las redes el pronunciamiento de una distinguida amiga periodista. Eh, Ella escribía, decía, si en enero no hay un preso, en enero marchamos. Y yo quiero decir, como decía un anuncio allá de los años 70, no, así no. Existen 10 maneras de enfrentar, entonces decía lo que enfrentaba, que era para situaciones de descontroles estomacales. Entonces, no, así no, no es llevar preso por llevar preso, es que si hay evidencia, se formalice, porque tenemos la capacidad con profesionales jurídicos muy alta en República Dominicana, que se formalice un expediente bien fundado, si hay pruebas, si hay elementos consistentes, pero meter presos por llevar presos, no, así no. Lo que necesitamos es institucionalidad, lo que necesitamos es mano fuerte y la mano de la justicia es fuerte cuando ésta se aplica. pero mira, cuando él te habla de una Cámara de Cuentas independiente, te está dando una señal de la necesidad que hay de que todas estas fortunas que hay que no pueden ser porque tú tienes 40 años trabajando y yo y hemos pasado por el Estado y así hay millones de dominicanos. ¿Cómo es posible que esas fortunas de gente que llegó mal al gobierno y que hoy está pomposamente rico no haya que ser investigada de dónde salió? Entonces la gente pide eso, la gente no está diciendo que le hagan un expediente a nadie, la gente está diciendo que cada quien tiene que justificar de dónde ha obtenido su fortuna en los últimos 10, 15 años. Y eso no es persecución política. Siendo Leonel Fernández candidato presidencial, él estaba en la oposición, una de sus promesas para combatir la corrupción, que él mencionaba que se llevaba 30.000 millones de pesos al año, hace ya unos 15, 20 años, una de sus promesas fue implementar el requisito jurídico del fardo de la prueba. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un carro Mercedes-Benz o una Toyota Land Cruiser nueva, que usted pruebe cómo obtuvo el dinero para comprar ese vehículo. Si usted tiene una villa en Dubái, entonces que usted justifique cómo usted obtuvo ese dinero para comprar esa villa en Dubái. Eso es el fardo de la prueba. Aquí no No, está establecido en nuestro estamento jurídico, pero es elemental lo que tú mencionas. Si usted ganaba 100.000 pesos, bueno, dígame cómo usted tiene en banco 20 millones de pesos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, es decisión y coherencia en instrumentar un expediente y darle seguimiento a un expediente bien fundado. ahí tiene que estar la profesionalidad y la sensatez de quienes van a conformar eso. La sociedad civil va a ser su bufete, su buró de investigación. Y olvídate que aquí habrán 5, 6 centros de investigaciones de eso. Yo conozco funcionarios que son muy millonarios, multimillonarios, pero ellos tienen cómo justificar. Un funcionario que tiene, por ejemplo, el PLD tiene 16 años en el gobierno, ¿no? ¿Verdad? Yo conozco funcionarios que tú le puedes contar hoy 30, 40 millones de pesos, 50 millones, pero esos millones, si tú le computas todo lo que se han ganado, ellos lo pueden justificar. Porque yo conozco funcionarios que no se beben ni un café en una cafetería, que salen de la oficina para su casa. Y, óyeme, funcionarios del PLD, yo los conozco. Y eso puede justificarte 40 millones porque si tienen, si se ganan mensual 500,000, 600,000, algunos hasta 1 millón de pesos mensual, porque la ley de las instituciones lo mueve el Banco Central y todo eso que tiene que ver con los bancos, con el sistema financiero. Y por esa gente puede justificar que tenga 40 o 50 millones. Pero ¿y el que tiene 1.000 millones? ¿Y el que tiene 500 millones? ¿Cómo tú puedes permitir el crecimiento de una persona a,
al 1000% en apenas Tú 4 sabes, tú años. sabes algo, Lillo, que tú estás No, diciendo que el que tiene 1.000 millones, que el que tiene 500 millones, pero aquí hay varios camajanes que tienen esa cantidad. seguro yo lo sé, pero yo Ay, sé. Eso, pero no yo. El pueblo lo sabe. Entonces Luis no puede venir ahí y que temiéndole de que por Luis no. Pero Luis es el que tiene, Luis tiene que motorizar eso. Luis no puede hacer luz de que por un digo yo, digo yo. No he conversado eso nunca con él, ni con como nadie dice, del digo yo que PRM. no sé de letra. Digo yo que no sé leer, tiene que cocinar eso, que tampoco yo sé cocinar, y ni aprendí aquí en la cuarentena. Tiene que motorizar eso, porque si no, también los de él pueden verse tentados a eso. Esta es una sociedad, yo decía hace unos minutos, esta es una sociedad que está más empoderada, esta es una sociedad que ya aprendió a protestar y que sus protestas son efectivas, prácticas sencillas, pero se ha visto en la práctica que son efectivas las protestas. Recordemos Plaza de la Bandera, recordemos los cacerolazos. Mira, y empezó la campaña ayer ya. Ayer me escribieron 2 personas de los Estados Unidos, 2 dominicanos, que para felicitar el cambio y cosas, que no eran del PRM, no son del PRM, eran PLDistas. Y una de las cosas que me dice, el cambio era necesario, pero ojalá que el cambio no sea para tirarle tierra a lo que mal se hizo, porque estamos vigilantes. Así como cambiamos, así también pediremos más cambio. Es decir, la gente está a la expectativa de que va a pedir eso. Tú Bueno, me decías, tú decías ya empezó la campaña. ¿Cuál es el primer partido, el principal partido de la oposición que hay, que tú sepas? bueno, ayer el PLD se declaró, dicho sea de paso, entre tantas personalidades que felicitaron a Luis, los gobiernos ayer produjeron una lluvia de felicitaciones, incluyendo los norteamericanos, que enviaron un mensaje de que esperan trabajar juntos por intereses que tienen en común con el país y todo eso. Entonces, el PLD felicitó a Luis ayer, comité político, cosa que hacía mucho que no se hacía, porque hacía mucho que el PLD no iba a la oposición. Y ayer se declaró opositor, siempre lo hacen, siempre el que pierde se declara de que jefe de la oposición. Y entonces se declara Para como seguir que siendo va jefe, para seguir siendo jefe. para seguir incidiendo. El PLD va a incidir porque tiene mucha fuerza electoral en esa parte y tiene una representación y sabe hacer política de oposición. No va a ser igual que ahora que antes porque ya pasó por el gobierno. Pero ayer se declaró jefe de la oposición. Es un mensaje a Leonel. Tú no vas a ser oposición porque el PLD asume que la oposición solo va a ser él, ese partido, que Leonel va a ser parte del gobierno y todas esas cosas. Bueno, en cuanto a la participación electoral, tenemos que todos los indicios ya marcan que habrá 3 partidos mayoritarios en esa definición que hay en cuanto a la cantidad de porcentaje que se saca en cada escrutinio presidencial, municipal y congresional. En este caso, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, que hasta este momento tiene aproximadamente un 5.8%. Pero por supuesto hay que esperar la determinación oficial de la Junta Central Electoral en este sentido, porque también vimos que en determinado momento la Junta tomó criterios distintos basados en conteos de los niveles presidenciales, congresuales, municipales, para dar esta determinación. Pero A lo sí sumo pienso tendríamos que habrá cuatro. 3 partidos mayoritarios. A lo sumo tendríamos cuatro. No, no hay ninguno con posibilidad de que lleguemos a 4. Bueno, si a los reformistas le computan todos sus senadores y si se hace una suma de los municipales de la nacional con la congresual, pues los reformistas pueden llegar a un 5%. Lo que pasa, mira, interesante lo que mencionas, pero pasa lo siguiente. Nominalmente, por ejemplo, tú pusiste varios ejemplos. El reformista llevaba, por ejemplo, a Bautas Rojas, un ejemplo muy, muy claro.
Pero los votos de Bauta Roja en un 95% fueron en la casilla 18, perdón, en la casilla, sí, en la casilla La de 18, Fuerza del Pueblo. a la fuerza del pueblo. Entonces, esos votos van a la fuerza del pueblo. Rogelio Genao, amigo de todo el mundo, el pintoresco gordito, casi ya no es gordo, en La Vega, pues derrotó a Euclides Sánchez, que tenía 55 años siendo senador, pero la mayoría de los votos los tuvo en los partidos aliados. Él llevaba 17 partidos aliados y en el Partido Reformista sacó menos de un 5% No de me la digas. gran cantidad de votos que sacó como un 60%. O sea, eso es lo que pasa. Se le cuentan en ese aspecto a los dueños de donde fue marcada la cara, por ejemplo, del senador en esa Pero situación. todo eso hay que esperar que se dé el cómputo final para uno poder especular sobre eso. Sí. Se nos acabó el tiempo, Licho. Tenemos una situación Ya, quedan 5 minutos. muy difícil. El COVID tiene un incremento en el porcentaje de personas positivas. Ayer fue de un 24%, 27%. El sábado llegó, el domingo llegó al 34%, el sábado llegó a un 30%, toda la semana estuvo en 27, 24%, y veníamos de una estabilidad hace un mes de 19%. Tenemos ese gran problema. Mañana Pero soltaron las tarjetas, soltaron las elecciones, soltaron, se puede velar en las casas. Todo eso, dentro de 15 días, tú vas a ver un rebrote que debería las autoridades estar preparadas para eso. Por eso que te digo la importancia de que ya el electoralismo, el politiquerismo y esa actitud partidista cese en las funciones gubernamentales y nos pongamos a enfrentar este problema claro, como nación, como Estado el en esa principal parte. problema que tenemos. Pues nos vemos mañana. Si Dios quiere, sí, nos vemos. Gracias por todo, gracias. Bien.